El Monte Everest, ya lo sabes, es la montaña más alta del mundo, y probablemente también sepas que es una de las más mortales. Pero ¿qué tal si te dijera que no es por la razón que crees? El Everest tiene un secreto oscuro, y te lo voy a revelar. Lo más mortal en el Everest no es el frío ni las tormentas. El año es 1924, mucho antes del Gore-Tex, antes de las botas aisladas, antes de que alguien tuviera pruebas de que un ser humano podía sobrevivir en el techo del mundo. Dos hombres iniciaron un viaje sin retorno: George Mallory y Andrew Sandy Irving. Uno, escalador experto; el otro, joven ingeniero brillante. Unidos por una cuerda, dos mitades de un sueño imposible. Fueron vistos por última vez el 8 de junio. Un compañero de equipo los vio solo por un momento fugaz. Dos pequeñas siluetas negras abriéndose paso por la última arista del Everest. Y aquí está la parte que atormenta a la historia del alpinismo. No estaban a kilómetros de distancia, no estaban irremediablemente perdidos. Estaban a menos de 250 metros verticales de la cima. 250 metros, y entonces las nubes los envolvieron por completo. Por 75 años, nadie supo si regresaron o estuvieron en la cima del mundo 30 años antes que otros. Su historia se convirtió en el mayor enigma del Everest. ¿Fueron ellos los primeros en conquistar la montaña, o el casi más trágico de la montaña? Era la tercera expedición de Mallory al Everest. Esta vez no podía fallar. Todo un país y un imperio lo respaldaban, pero había algo más. Algo en Mallory lo impulsaba, lo mismo que llevaría a miles a arriesgar sus vidas en las décadas siguientes. Algo oscuro, difícil de expresar, una locura, una fiebre. Mallory sabía que al partir con su equipo en 1924, podía no regresar con su esposa y 3 hijos pequeños. A partir del reconocimiento de 1921, comprendieron que el Everest debía escalarse en etapas y con campamentos. Mientras se adaptaban al aire enrarecido, los hombres cartografiaron la zona, estudiaron el clima y confirmaron que alcanzar la cima del Everest era posible. Lo que los separaba era el oxígeno. Los cilindros de hierro fundido pesaban entre 30 y 35 libras por juego, lo que te ralentiza, y el cerebro sin oxígeno puede hacer cosas terribles. Inicia con dolor de cabeza y malestar. Al subir más, las células mueren, el cerebro se inflama y los pulmones se llenan de líquido. Cuando es grave, puedes ver y oír cosas y pierdes el juicio. En 1922, su primer intento por llegar a la cima terminó en tragedia. Tras cruzar el Tíbet, escalaron la cara norte, abriendo escalones sobre los campamentos 5 y 6 en lo que luego se llamaría la zona de la muerte, donde el cuerpo ya está muriendo y cualquier cosa puede matarte. 2 veces intentaron llegar a la cima y 2 veces tuvieron que regresar. A casi 600 metros sobre ellos, la cima seguía inalcanzable, protegida por empinados y rotos escalones de hielo y roca. En su tercer intento de escalar, Mallory y su grupo fueron sorprendidos por una avalancha. Un fuerte crujido, como una explosión, y la nieve descendió. Los hombres cayeron al suelo, las cuerdas se apretaron sobre ellos. En segundos, 7 porteadores no volverían a casa con sus familias. Fue un desastre que pesaba en la mente de Mallory cuando, en 1924, fue uno de los 13 alpinistas británicos que dejaron la seguridad de Inglaterra para intentarlo de nuevo. Se contrataron alrededor de 60 porteadores tibetanos, unos pocos subirían por encima de los 26.000 pies hombres que tenían poca experiencia en escalada y carecían incluso de ropa protectora básica. El tiempo corría. El imperio quería que estos hombres triunfaran. Necesitaba que triunfaran. Pero en el Everest todo puede suceder y suele pasar. Los escaladores fueron al monasterio de Rongbuk y recibieron la bendición del lama. También lanzó una fuerte advertencia. Esta expedición no acabaría sin muerte. Andrew Sandy Irving, compañero de Mallory, tenía 22 años y poca experiencia en hielo, pero conocía de maquinaria. Irving, talentoso ingeniero, fue contratado no solo por su condición física, sino para adaptar y mantener los equipos de oxígeno, ahora más ligeros y confiables. También estaban Edward Norton, T.H. Somerville, Noel Odell y el capitán Jeffrey Bruce, veteranos de la Primera Guerra Mundial y excelentes montañistas. Nadie tenía mejores posibilidades de conquistar el Everest que estos hombres. La expedición llegó sin problemas al campamento base. Todo salió casi como se planeó. Por una vez la montaña parecía cooperar, pero en el Everest la suerte cambia en un instante.
Mientras se instalaban los campamentos, la montaña estaba reduciendo el grupo. El campo. El capitán Bruce se enfermó gravemente mientras se enfrentaba a ventiscas, enfermedades y congelación en temperaturas extremas. El primero en morir fue un porteador, por neumonía, y luego otro, por hemorragia cerebral. Otros estaban enfermos y con congelación. Algunos de los porteadores se negaron a continuar. En la tercera semana en la montaña, el Everest dejó de ser un reto y se volvió una cuenta regresiva que solo empeoraría. Cada retiro les costaba oxígeno, tiempo y provisiones irreemplazables. La montaña no solo estaba bloqueando el progreso, también estaba drenando la energía de los miembros de la expedición. Para junio, tuvieron que tomar una decisión. No existiría una ventana perfecta ni segundas oportunidades. Tenían que escalar en condiciones inseguras o terminar la expedición. Mallory decidió ir con Irving. Le dijo a Norton que él e Irving harían el último intento. Usarían oxígeno, solo lo necesario para ayudar sin que les pesara mucho. Mallory merecía llegar a la cima, pues fue el único en las 3 expediciones británicas. Se merecía un lugar en los libros de historia, y lo tendría, pero no por las razones que él pensaba. Antes de salir del campamento, Chase Odell tomó la última foto de Mallory e Irving con vida. Se detuvieron frente a sus endebles tiendas de tela, con gorros de lana y gafas. Voltearon a la montaña y desaparecieron en el viento. Ambos usaban oxígeno. Ambos estaban bien, pero el momento no era el adecuado. Por alguna razón, los hombres salieron tarde esa mañana, un misterio que tardaría años en resolverse. El día 9, Odell y algunos porteadores subieron con dificultad al campamento 6, pero no había señales de los desaparecidos. Se encendieron bengalas de magnesio. Odell esperó. ¿Qué posibilidades tenían esos 2 hombres afuera, solos, si Odell apenas soportaba unos minutos a la intemperie? El 11 de junio, Odell puso mantas en cruz sobre la nieve como última señal. No hay rastros. Ha perdido la esperanza y espera órdenes. Evacuaron los campamentos 3 y los inferiores. Los superiores quedaron abandonados. Mallory e Irving probablemente murieron, pero ¿alcanzaron la cima y murieron en el descenso si lo lograron? Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay. La conquista del Everest en 1953 no fue la primera vez que el hombre venció la montaña. Odell contó su historia repetidas veces. Vio un punto negro sobre una cresta de nieve bajo un escalón rocoso. Apareció otro punto, Mallory e Irving. En un instante, las nubes los envolvieron de nuevo. Estaban tan cerca, pero el tiempo estaba en su contra. Quizás llegaron a la cima, pero sus cuerpos quedaron en la montaña. Hallarlos daría pistas sobre si lograron la cumbre. Aunque era peligroso, conquistar el Everest se volvió una obsesión para futuros alpinistas. Para profesionales, aficionados y quienes apenas sabían por qué, sentían la necesidad de estar en la cima del mundo. ¿Qué los motivaba? Los británicos intentaron subir por el Tíbet tras las expediciones de Mallory, pero siempre fallaron antes de la conquista oficial del Everest. En 1953, Norgay y Hillary llegaron a la cima por la ruta del Collado Sur en Nepal en una expedición británica. Desde Hillary y Norgay, casi 12.900 alpinistas han llegado al Everest, más de 9.100 por el sur y casi 3.700 por el norte. Pero las cifras advierten. Al menos 334 no volvieron a casa. La mayoría murió en el descenso. Es una cifra pequeña, pero con una oscura realidad. La gente sigue escalando el Everest y muriendo. Sus cuerpos quedan en la montaña y probablemente ahí permanezcan. Entre 200 y 300 cuerpos permanecen en la montaña, congelados como advertencia y símbolo de resistencia, imprudencia o mala suerte. Está Botas Verdes, un hombre acurrucado en una cueva en la cara norte, 335 metros bajo la cima. Ahora es un sombrío recordatorio de que escalar la montaña más alta del mundo no es un pasatiempo, es una obsesión. A esa altura, es casi imposible recuperar el cuerpo. Lo mejor es pasar desapercibido como la Bella Durmiente. Frances Arsentiev fue la primera estadounidense en subir el Everest sin oxígeno suplementario. Se desplomó durante el descenso cuando otros alpinistas la vieron. Al día siguiente, ella seguía en la nieve, gravemente congelada. Los equipos que subían no se detuvieron. Arsentiev debió regresar, pero como otros en el Everest, el deseo de éxito nubló su juicio.
Al día siguiente, seguía ahí. Un equipo renunció a llegar a la cima para ayudarla, pero ella murió en la arista sureste, recostada de lado. Su esposo ya había salido en su búsqueda, pero tampoco regresó. Hay cientos de ellos, hombres y mujeres, en sus tumbas heladas, la mayoría de ellos en la zona de la muerte. Muchos fallecen en la peligrosa Karalotse, una pared de hielo en la ruta del Collado Sur. Otros sucumben en el escalón Hillary, una pared de roca casi vertical de 12 metros justo antes de la cima. El Everest es un lugar donde la muerte acecha a los alpinistas. Cada año, las multitudes vuelven a la montaña, riendo y contando historias en el campamento base, conscientes de que algunos no regresarán a casa. En años recientes, el Everest cambió. El misterio se perdió, las rutas se fijaron y los peligros quedaron documentados, medidos, mapeados y tarifados. Y aún así, nunca fue tan mortal. Esta vez, el asesino no fueron las avalanchas, caídas o tormentas inesperadas, fue el tráfico. En mayo de 2019, hubo una inusual ventana de clima perfecto en el Everest. Cielos despejados y vientos bajos, condiciones que los escaladores esperan semanas y todos querían llegar a la cima. En la ruta del Collado Sur, los escaladores se canalizaban hacia arriba a través de una geografía que no permite la duda. La cara del Lhotse asciende por el Collado Sur hasta la estrecha arista de la cumbre, llegando al escalón Hillary, donde el Everest se vuelve un cuello de botella. Solo hay una forma de subir y bajar. En la zona de la muerte, el tiempo es crucial a esa altitud. El cuerpo humano muere a cada minuto, el juicio se va, los músculos se debilitan y cada retraso agota oxígeno irrecuperable. En 2019, los escaladores no solo se ralentizaron, también se detuvieron. Las fotos de ese día muestran una fila de personas en la cresta de la cumbre, decenas de escaladores parados juntos, esperando su turno para subir los últimos metros. Algunos esperaron durante horas, con la cima sobre ellos y un abismo que caía hacia la nada. Se quedaron ahí, consumiendo oxígeno y congelados, atrapados por el sueño al que apostaron todo. Ya no era solo ambición, era un negocio. El Everest se volvió industria. Los permisos eran caros, las expediciones guiadas costaban decenas de miles de dólares y los Sherpas cobraban por cada cima. Las compañías de expediciones competían por clientes y los gobiernos dependían de los ingresos de permisos. Regresar implicaba reembolsos y fracaso. La gente seguía avanzando aunque no debía. En esa temporada murieron 11 alpinistas. La mayoría no cayó ni fue sepultada por la nieve. Se quedaron sin oxígeno, colapsaron por agotamiento, se sentaron y ya no se levantaron. Algunos murieron a metros de la seguridad tras alcanzar la cima, porque a la montaña no le importa si llegas. El Everest suele matar en el descenso. En 2019, las filas lo hicieron mortal. 100 años tras la desaparición de Mallory, esa fuerza persistía. La presión por avanzar. El Everest ya no solo obsesiona, también premia. Aquí surge la idea más oscura. La gente busca la cima sin importar nada, incluso si debe dejar morir a quienes quedan varados. El alpinista británico David Sharp era un montañista experimentado. No estaba pagando decenas de miles de dólares para que, en esencia, un equipo de Sherpas lo empujara montaña arriba. Los $6,200 que pagó en 2006 era el precio más bajo para escalar el Everest. Planeaba llegar solo a la cima. Los dedos de los pies que perdió en ascensos previos solo fortalecían su determinación. Si no lo lograba esta vez, no lo intentaría más. Y era un purista. No usaba oxígeno suplementario. Eso fue su perdición final. Llegó a la cima, pero como muchos antes que él, no le quedó suficiente energía para bajar de regreso. Docenas de alpinistas lo vieron acurrucado en la cueva de botas verdes, casi sin moverse, y pasaron junto a él ese día. Algunos le preguntaron si descansaba o si estaba muerto, pero siguieron subiendo, llegaron a la cima y horas después pasaron junto a él en el descenso. David pasó la noche ahí, su cuerpo congelándose y su cerebro sin oxígeno. Seguía vivo cuando un grupo de alpinistas pasó junto a él durante el ascenso al amanecer siguiente y aún podía hablar. Me llamo David Sharp, estoy con Ashan Trekking y solo quiero dormir. Así se durmió y no despertó. Si alguien le hubiera ayudado la primera vez que lo vieron, ¿habría sobrevivido? Muchos de los que quedaron en la montaña estaban inconscientes y con congelamiento extremo
ya sin posibilidad de rescate en el Everest. No se puede cargar a nadie. Es peligroso incluso intentarlo. Puedes ofrecer oxígeno, ajustar una máscara, ayudar a alguien a sentarse o ponerse de pie, pero por encima de cierta altura, incluso esos actos pueden ser fatales. Sálvame. Las últimas palabras de Shreya Shaklor Finn, una mujer nepalí canadiense que murió en el Everest en 2012, no quedó atrapada en un embotellamiento histórico como los alpinistas de 2019, sino que fue empujada al Everest por expectativas incumplidas. Su muerte mostró cómo la presión por alcanzar la cima afecta a quienes no estaban preparados. Ella llegó a la cima, pero empezó a debilitarse en la parte alta del descenso por la ruta del Collado Sur. Para cuando se contó todo, ella había pagado una fortuna, según se informa, cerca de $100,000, todo incluido. No era una escaladora fuerte, algunos la llamarían una turista. La gente decía que nunca debió haber estado ahí. El líder de la compañía, que la llevó a la montaña, le pidió no intentar llegar a la cima ese día. Él le advirtió que no estaba en forma. Tras su muerte, surgió otro debate en el alpinismo. ¿Tenía suficiente oxígeno para bajar? Lo que la impulsó a subir no era solo la ambición, sino también la presión y las expectativas. El deseo de estatus hizo que Mallory e Irving llegaran tarde a la zona de la muerte. Una necesidad interna los motivaba a decir: «Lo logré, fui el primero». Si hubieran alcanzado la cima, la respuesta estaría en los cuerpos. 1999. La expedición de investigación Mallory e Irving sube la montaña. Se basan en datos: el hallazgo de un tanque de oxígeno antiguo, un piolet y reportes de alpinistas chinos, que al inglés muerto lo vieron en los 60 y 70, mientras caminaban sobre el hielo. Lo encontraron a casi 26.800 pies, su cuerpo bien conservado por el frío, picoteado por aves y su piel blanqueada. Un tesoro de pistas sobre si estuvo en la cima de la montaña. Su camisa tenía el nombre G. Mallory. Sus gafas estaban guardadas en su bolsillo, un detalle que sugería que había caído mientras descendía con la luz menguante o en la oscuridad. Eso significaba que quizás ya bajaba la montaña tras llegar a la cima. Fue hallado muy debajo de la cresta y mucho más abajo del lugar donde Odell los vio por última vez avanzando con fuerza. La evidencia indicaba una caída mortal en el descenso. Mallory pidió prestada una cámara Kodak Best Pocket a Somerville. Irving la mencionó en notas en el campamento. No estaba en el cuerpo de Mallory, así que debía estar con Irving. Si alguno llegó a la cima, seguramente tomaron fotos. Aunque pasen décadas en el hielo, la película seguiría siendo legible y resolvería el misterio. Era cuestión de encontrar a Irving y esa cámara. Pero, ¿alguien pudo haberlo movido? ¿Alguien pudo haberse llevado la cámara? ¿Por qué no estaba cerca de Mallory? Mallory aún tenía una cuerda atada, lo que indica que cayó estando unido a Irving. Tenía un fuerte golpe en la frente, pero probablemente no fue mortal. Tenía una pierna rota, costillas fracturadas, un codo dislocado y moretones. Agotado, congelándose, casi ciego y agonizando, quizás solo se desplomó en la nieve, pero ¿murió sabiendo que logró lo imposible? La hija de Mallory pensaba que sí, y contó que su padre siempre llevaba una foto de su esposa, Ruth. Siempre llevaba la foto segura en su bolsillo para ponerla en la cima. Al hallar su cuerpo, la foto faltaba, aunque su ropa y objetos personales seguían intactos. Si no hubiera llegado a la cima, aún tendría esa foto. A Su Jing, sublíder de una expedición china, le preguntaron años después sobre Mallory e Irving tras llegar a la cima. Él admitió que al bajar el primer escalón, vio a un hombre muerto de espaldas. Sus pies apuntaban cuesta arriba, su cuerpo estaba encajado en una roca, envuelto en un saco de dormir que tenía que ser de Irving. Eso indica que aún debería estar ahí, casi intacto. Se creía que la cuerda atada a Mallory pudo romperse en una roca. Mallory estaba gravemente herido. Irving hizo un vivac esa noche y luego murió dormido. En 2024 lo encontraron su pie, encerrado en una bota de escalada y un calcetín. El calcetín tenía su nombre, escrito en una etiqueta cosida a él. Parecía que había sido transportado por un glaciar porque estaba a unos 7,000 pies de donde se había encontrado a Mallory. ¿Dónde estaba el resto de él y la cámara? El misterio sigue sin resolverse. Irving sigue allá arriba, congelado en el tiempo, con una vieja cámara en la chaqueta. La cámara podría reescribir la historia, pero la verdadera historia nunca ha cambiado. El Everest no te mata,
La necesidad de decir «lo logré» es así. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más, suscríbete y activa notificaciones. Realmente ayuda. Gracias de nuevo. Nos vemos en Mapac.